Era un día oscuro. El cielo parecía más oscuro de lo habitual, y una sensación de inquietud se cernía sobre el monte Gólgota. Entre la multitud que presenciaba la crucifixión se encontraba un hombre diferente. No era un simple espectador. Era un soldado romano, un centurión curtido en la batalla, acostumbrado al sufrimiento y a la muerte. Como líder de 100 soldados, su deber era claro: asegurar que otra ejecución se llevara a cabo sin interrupciones. Para él, era solo un día más de trabajo, otra crucifixión, otra muestra del poder inquebrantable de Roma. Sin embargo, ese día, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que jamás olvidaría. Lo que este centurión no sabía era que el hombre que colgaba en la cruz ante él no era un criminal común. Él cargó no solo con las acusaciones de blasfemia de los líderes religiosos, sino también con el destino espiritual de toda la humanidad. La palabra nos lo dice en Isaías 53, 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. En este viaje, seguiremos la transformación de este soldado romano que comenzó como albacea y terminó como un hombre profundamente movido por la fe. Acompáñenos hasta el final y descubra cómo la cruz no solo marcó ese día en el Gólgota, sino que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. El centurión romano, como todos los soldados, fue entrenado para priorizar el deber por encima de cualquier emoción. Conocidos por su férrea disciplina, lealtad al imperio y capacidad de liderazgo en condiciones extremas, este soldado que supervisó la crucifixión de Jesús no era la excepción. Había librado sangrientas batallas y presenciado la ejecución de innumerables hombres. Para él, la crucifixión era un procedimiento rutinario, brutal, pero necesario para mantener el orden romano. Sin embargo, ese viernes, algo se sintió fuera de lo común. Al observar al prisionero a punto de ser ejecutado, el centurión notó una diferencia que no pudo explicar. Jesús no se comportó como los demás condenados. No gritó, ni maldijo a sus verdugos, ni suplicó desesperadamente por su vida. Al contrario, caminó con una dignidad que inquietó al soldado. En el pretorio, presenció cómo los soldados se burlaban de Jesús, colocándole una corona de espinas en la cabeza, golpeándolo y diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Esta era una escena común antes de las crucifixiones. Pero el comportamiento de Jesús no lo era. Lo soportó todo en silencio. Como está escrito: fue llevado como cordero al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió la boca. Isaías 53, 7. Imaginen a Jesús cargando su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, tropezando bajo su peso. El centurión observaba atentamente. Había ordenado muchas ejecuciones y sabía que los condenados solían resistir hasta el último momento, luchando contra su destino. Pero no Jesús. Su calma desafiaba la lógica, y de alguna manera empezó a perturbar al soldado que se suponía debía permanecer imparcial. Aún así, cumplió con su función. Ordenó a Simón de Cirene que ayudara a Jesús a llevar la cruz, como está escrito. Y obligaron a un tal Simón, Cireneo, que pasaba por allí procedente del campo, padre de Alejandro y Rufo, a llevar su cruz. No fue un acto de compasión, sino una decisión práctica para asegurar que la ejecución se completara. Sin embargo, comenzó a preguntarse quién era este hombre que, incluso en medio del dolor, se mantenía tan firme. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, Jesús fue clavado en la cruz y resucitado entre dos ladrones. El centurión observaba todo atentamente. Estaba acostumbrado a la desesperación de los condenados, gritos, blasfemias, resistencia. Pero Jesús no respondió así. En cambio, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Estas palabras resonaron en la mente del centurión. Perdón. Perdón para quienes lo clavaron en la cruz. Perdón por los soldados que echaron suerte sobre sus vestiduras. Perdón por la multitud que se burlaba de él sin piedad. La oración de Jesús traspasó la armadura emocional del centurión. Esta no fue la reacción de un hombre común. ¿Quién era este hombre que, incluso enfrentando la muerte más cruel, mostró una compasión tan incomprensible como la que declaró el profeta Zacarías? «Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y se amargarán por él como quien se amarga por su primogénito». Zacarías 12:10. El centurión comenzó a ver algo que nunca antes había notado. Estaba ante un misterio que cambiaría su vida para siempre. Con el paso de las horas, la atmósfera alrededor de la cruz de Jesús se oscureció. El sol se apagó y una oscuridad inusual cubrió la tierra. El centurión miró al cielo, perplejo. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo que él no podía comprender.
Como está escrito. Era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23:44. Los gritos de la multitud comenzaron a apagarse, reemplazados por murmullos de miedo. Algunos se preguntaban si estaban presenciando el juicio divino. Sin embargo, el centurión permaneció en su puesto, firme pero inquieto. No era un hombre dado a la superstición, pero en lo más profundo de su alma sentía que ese día era diferente. Entonces Jesús volvió a hablar con un grito que pareció llegar al cielo. Eloi, Eloi, lama sabactani. Que se interpreta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Estas palabras resonaron en el corazón del centurión, como una profunda verdad que no podía ignorar. Se preguntaba cómo un hombre abandonado y humillado podía seguir clamando a Dios. ¿Qué significaba este abandono divino? No lo sabía, pero sentía que la respuesta estaba más allá de la comprensión humana. Cerca del momento de su muerte, Jesús habló una vez más, esta vez con voz triunfal y entregada. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El centurión presenció cómo Jesús inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento, algo profundo sucedió en su interior. Parecía como si toda la tierra se convulsionara. Y en efecto, fue como está escrito. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. El terremoto pareció confirmar lo que el corazón del centurión comenzaba a creer. Miró a Jesús colgado sin vida en la cruz. Y por primera vez en su vida, algo que jamás había permitido que invadiera su corazón lo alcanzó, la fe. Con la mirada fija en el cuerpo sin vida de Jesús, el centurión pronunció unas palabras que cambiarían su vida para siempre. En verdad, este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Fue un momento de transformación total. Él, un hombre endurecido por la guerra y la brutalidad de su profesión, ahora reconocía que quien tenía ante él no era un hombre común, sino el Mesías prometido, como Isaías había profetizado siglos antes. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. El centurión permaneció inmóvil mientras bajaban el cuerpo de Jesús de la cruz. La escena fue devastadora, pero sabía que el impacto de ese momento jamás se borraría. Él, que tantas veces había supervisado ejecuciones sin vacilar, ahora sentía que su alma estaba marcada por algo eterno. El apóstol Pablo expresaría más tarde lo que el centurión apenas comenzaba a comprender. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El centurión salió de aquel lugar transformado. Ya no era el mismo. La cruz, que antes veía como símbolo de poder y opresión, se había convertido en un faro de amor, redención y esperanza. Días después del Gólgota, mientras la multitud se dispersaba, algunos burlándose, otros llorando, el centurión permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Las palabras que había pronunciado, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fueron pronunciadas a la ligera. Eran una confesión. Nacido de lo que había visto y sentido, el silencio de Jesús, sus palabras de perdón y los acontecimientos sobrenaturales que rodearon su muerte habían desmantelado toda creencia del centurión sobre el poder y la autoridad. Al regresar a sus aposentos esa noche, el peso de la culpa y el asombro lo oprimieron. ¿Quién era este hombre al que ayudé a crucificar?, se preguntaba. ¿Por qué pediría perdón por alguien como yo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese día, que se suponía que sería solo otra rutina lúgubre, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Durante los días siguientes, el centurión lidió con un torbellino de emociones. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente como una melodía incesante de la que no podía escapar. Entonces comenzaron a correr los rumores. La tumba de Jesús estaba vacía. Algunos afirmaban que sus discípulos habían robado el cuerpo, pero otros declaraban que había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Aunque escéptico ante los rumores, el centurión sentía que algo se agitaba en su interior. En el fondo, sabía que no era una invención. Todo lo que había presenciado en el Gólgota apuntaba a algo extraordinario, algo divino. La transformación del centurión fue gradual, pero profunda. El hombre que comenzó el día imponiendo la autoridad de Roma abandonó la cruz luchando con un poder superior, uno que no podía comprender, pero en el que confiaba instintivamente.
Los sucesos del Gólgota no fueron solo un acontecimiento histórico. Fueron personales. Por primera vez, el soldado aguerrido se enfrentó a su propia humanidad y a la posibilidad de redención. Empezó a ver la cruz bajo una nueva luz, no como un instrumento de muerte, sino como símbolo del amor y el sacrificio supremos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 Juan 2:2. La historia del centurión nos reta a considerar el poder de la cruz en nuestras vidas. Así como Él se transformó al presenciar los acontecimientos de aquel día, nosotros también estamos invitados a ser transformados por el mensaje del sacrificio de Jesús. El impacto continuo de la cruz no fue el final de la historia. 3 días después, Jesús resucitó, venciendo la muerte y asegurando la vida eterna para quienes creen en Él. Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Para el centurión, la resurrección aclaró el misterio que había presenciado. Confirmó que Jesús no era solo un hombre, sino el Hijo de Dios que vino a redimir a la humanidad. Su vida, antes definida por la violencia y la obediencia a Roma, ahora estaba impulsada por la fe y el mensaje de la cruz. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La historia del centurión nos llama a la reflexión. ¿Cómo vemos la cruz? ¿Es solo una reliquia del pasado? ¿O es una fuerza transformadora en nuestras vidas? Al igual que el centurión, estamos invitados a encontrarnos con Jesús y a permitir que su sacrificio nos transforme. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2:8. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, no importa cuán endurecidos parezcan nuestros corazones, la cruz nos recuerda que su gracia es suficiente. La vida del centurión se transformó cuando miró a Jesús y declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuál será tu declaración? Hoy, como descubrió el centurión, la cruz es más que un instrumento de muerte. Es el símbolo supremo del amor, el perdón y la esperanza. Nos llama a dejar nuestras cargas y abrazar la libertad que ofrece Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hoy la invitación sigue siendo la misma. Así como el centurión experimentó la gracia de Dios, tú también puedes encontrar el amor de Jesús. La decisión es tuya. ¿Mirarás la cruz y permitirás que transforme tu vida? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Que la historia del centurión te inspire a ver la cruz no como una reliquia del pasado, sino como un testimonio vivo del amor de Dios. Y que, como Él, declares con todo tu corazón que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de fe. El encuentro del centurión con la cruz no fue solo una reacción emocional momentánea. Se convirtió en la piedra angular de una nueva vida. Al regresar a sus deberes en el ejército romano, ya no podía ver el mundo como antes. Sus encuentros con la muerte y el poder siempre habían estado arraigados en el miedo y la dominación. Pero ahora había presenciado la máxima demostración de humildad, amor y fuerza sacrificial. La cruz y lo que experimentó en el Gólgota lo atormentaban no como una fuente de desesperación, sino como un llamado a la transformación. Los acontecimientos que presenció se convirtieron en testimonio. Y aunque no tenía formación teológica formal, su corazón era ahora un testimonio viviente del poder del Evangelio. Con una fe creciente, el centurión comenzó a escuchar rumores de la iglesia primitiva. Algunos hablaban de los discípulos difundiendo el mensaje de Jesús. Estos hombres y mujeres declaraban con valentía que Jesús había resucitado, que estaba vivo y que, por medio de él, la salvación se ofrecía a todos, judíos y gentiles por igual. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos 1:16. Atraído por las palabras que había escuchado en la cruz y la persistente inquietud de su conciencia, el centurión buscó a estos seguidores. Lo que descubrió no fue una rebelión ni una conspiración secreta, sino una comunidad impulsada por el amor, la gracia y una esperanza radical. A medida que el centurión comenzó a compartir su historia, se convirtió en un poderoso testigo de la verdad del Evangelio. Su relato de la crucifixión, la oscuridad que cayó sobre la tierra, el terremoto y su propia declaración de que verdaderamente este era el Hijo de Dios, reforzaron el testimonio de la iglesia primitiva. Relató las palabras de Jesús grabadas en su corazón. Consumado es. Juan 19:30. Explicó a otros lo que eso significaba, no solo el fin de la vida de Jesús, sino el cumplimiento de un plan divino para reconciliar a la humanidad con Dios. Habló de la paz sobrenatural que Jesús manifestó,
del perdón que extendió incluso a sus verdugos y del amor que irradiaba en sus últimos momentos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 Juan 2:2. Escuchar la noticia de la resurrección profundizó la fe del centurión. Aunque no presenció la tumba vacía, los testimonios de quienes se encontraron con Cristo resucitado resonaron con la verdad que ya albergaba en su corazón. Sabía que los acontecimientos del Gólgota no eran el fin, sino el comienzo de una revolución que revolucionaría el mundo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. La resurrección le confirmó que Jesús no era solo un maestro o profeta, sino el Salvador del mundo. La cruz, antes un instrumento de vergüenza, ahora era un símbolo de victoria. Aunque las Escrituras no nos dicen que fue de este centurión, la tradición y la reflexión nos permiten imaginar a un hombre cuya vida cambió para siempre. Ya no podía ser simplemente un instrumento del Imperio Romano. Su lealtad ahora recaía en un reino superior. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Quizás se convirtió en uno de los primeros creyentes gentiles en compartir el Evangelio con su familia, sus compañeros soldados y más allá. Su transformación fue un recordatorio de que la gracia de Dios llega incluso a los corazones más duros, llamándonos a cada uno a un nuevo propósito.